Hola a todos y todas, espero estén muy bien. Soy Josefina Flores y estoy muy feliz de darles la bienvenida a un nuevo episodio de Copago Cero, un podcast donde buscamos entregar orientación gratuita en torno a distintas temáticas de salud mental y bienestar. Porque sabemos que cuando la economía se complica, una de las primeras cosas que cortamos son el psicólogo, el psiquiatra, y aunque sabemos que no podemos reemplazar la terapia, buscamos ser un acompañamiento para todas las personas que puedan estar pasando por un momento difícil, que se puedan sentir solos o perdidos, porque creemos que solo saber un poco más sobre lo que estamos viviendo o saber que no estamos solos en lo que sentimos puede ser de gran ayuda. El día de hoy me va a estar acompañando la psicóloga Tania Luco, con quien vamos a conversar sobre el poder de la autenticidad, sobre el valor que tiene para nuestras vidas el atrevernos a ser nuestra versión más honesta, el impacto que tiene en nuestro bienestar y también en la forma en la que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Así que bienvenida, Tania. Qué rico que estés acá. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos hoy día. Te tinca así, para partir la conversación, contextualizamos un poquito en lo que es la autenticidad. ¿Es un rasgo de la personalidad? ¿Es una característica? ¿Qué significa realmente ser auténtico? La autenticidad es un modo de estar en el mundo. Ya, la autenticidad es cuando desde la libertad de ser nosotros mismos tenemos una coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Ya? Y la autenticidad, digo desde la libertad de ser quienes queremos ser, porque uno puede ser coherente con lo que hace, pero no desde el ejercicio libre de ser quien quiero, sino que desde el temor de ser quien el otro quiere que yo sea. Por ejemplo, desde el querer cumplir las expectativas que tienen otras personas de mí. Entonces, claro, yo puedo tener una coherencia, pero no está basada desde el quien yo quiero ser, desde ese ser libre, ¿no? Sino que está basado desde lo que el otro quiere que yo sea. Entonces, la palabra libertad es muy importante al momento de hablar o de plantearnos ser auténticos. Claro, y pasa que cuando somos niños, cuando todavía no sabemos de prejuicios sociales, de autolimitaciones, de autocensura, tenemos como una tendencia natural a ser nosotros mismos. Claro. ¿Qué pasa en el camino? ¿En qué momento nos empezamos a desconectar de nuestra versión más auténtica? Es súper importante esa pregunta, porque justamente como tú dices, nosotros nacemos como en papel en blanco, digo yo. Ya nosotros cuando somos niños somos como esponjas, absorbemos lo que vamos viendo en el entorno. La familia es el primer agente de socialización de los niños. Nosotros muchas de las cosas que hacemos y lo que aprendemos en un principio es de lo que estamos viendo en nuestra familia. Y vamos incorporando nuestros principios, nuestras ideas, nuestras creencias. Entonces muchas veces lo que estamos viendo en el entorno va instalando en nosotros creencias con respecto a nosotros mismos y quiénes somos nosotros frente a este mundo y cómo tenemos que nosotros enfrentarlo. Entonces muchas veces sucede que, por ejemplo, somos niños y nuestra madre o nuestros cuidadores, alguien nos dijo algo, por ejemplo, y nosotros de alguna manera comprendimos que desde ese que el otro está definiendo que yo soy, tengo que actuar, tengo que cuidarme de alguna forma. Entonces, a medida que vamos creciendo y para toda la vida, vamos incorporando creencias y vamos incorporando ideas con respecto a nosotros mismos y con respecto también al mundo y de cómo nosotros tenemos que actuar en este mundo. Claro, como que al final nos vamos llenando de distintos factores que moldean la forma en la que creemos que debemos ser para ser aceptados, porque en el fondo todos queremos ser aceptados y ser vistos. Claro, lo que pasa es que ahí tiene que ver con varias cosas, no es solamente la aceptación, o sea, finalmente es como una forma de cuidarnos, me explico. Por ejemplo, si yo en algún momento comprendí que ser yo mismo puede ser amenazante de alguna manera, yo entonces no voy a ser yo misma. Si yo, por ejemplo, entiendo que ser yo misma puede poner en amenaza un vínculo con un otro, por ejemplo, con mis compañeros de colegio, porque no sé, si alguna vez un niño me dijo, no, pero es que tú eres pesada, entonces yo desde ahí, desde esa creencia, yo soy pesada, entonces para cuidar el vínculo con el otro voy a ser muy cuidadosa, por ejemplo, de lo que voy a decir, de lo que no voy a decir, de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, en el fondo, es como una especie de autocuidado, esto de pertenecer que tú dices, yo quiero pertenecer a este grupo. Entonces si yo siento o comprendí en algún momento que ser yo misma era amenazante para ser parte de este grupo, entonces naturalmente voy a actuar en coherencia con eso. Voy a decir, no, entonces parece que no voy a ser así para que estas personas me acepten, ¿ya? Entonces ese es el tema, que a la base hay un temor que se funda
y que en el fondo nos lleva como a cuidarnos de ciertas maneras. Es por el miedo no sé, como te digo, a que sea amenazante algo y nosotros ahí entonces nos cuidamos de esta forma. Claro. Cuando yo estaba en el colegio sufrí harto bullying, así que me hace mucho sentido lo que tú dices porque yo en cierto punto me hice consciente de que estas heridas habían moldeado la forma en la que yo mostraba mi personalidad a los otros. Claro. Como que había construido muchos muros a mi alrededor para protegerme, porque tenía mucho miedo de ser vista como era realmente y eso termina siendo una carga súper pesada. Es como andar con una armadura gigante para todos lados y es un camino muy solitario también, porque creo que es muy difícil conectar con una persona que no está siendo 100% real, entonces terminas teniendo dificultades para conectar con los otros. Claro, sí, ahí hay varios puntos importantes. Lo último que mencionaste justamente es que si yo no estoy siendo auténtica, si yo no me estoy permitiendo ser quien quiero ser frente al otro, no tengo esta armonía que yo te mencionaba al comienzo. Porque cuando tú eres auténtica hay una coherencia entre lo que tú piensas y entre lo que tú actúas, lo que tú haces. Tú eres consistente en ese sentido. Pero si tú eres una persona que ha incorporado temores y que vives desde el cumplir la expectativa del otro, probablemente no vas a ser coherente y eso se va a notar. Cuando yo actúo de esta forma y me vuelvo una persona más bien solitaria, ya porque el otro también ve mi inconsistencia, entonces yo no estoy logrando como acercarme al otro porque justamente estás actuando desde lo que tú crees que el otro quiere ver de ti, no desde lo que tú sientes. Entonces finalmente te vuelves, por decirlo de alguna manera, muy experta en leer al otro, porque no estás desde la plena libertad, sino que es desde lo que la persona quiere en ese momento. Entonces eso el entorno lo nota y encima eso también provoca mucha sensación de ansiedad. O sea, las personas que están constantemente monitoreando el entorno y actuando en función de eso, son muy ansiosas porque están todo el rato preocupadas si lo van a hacer bien o no, si lo que dijeron fue o no lo correcto, si eso que dijeron va a poner o no en riesgo el vínculo con el otro. ¿Cachai? Entonces, es muy como difícil porque está el miedo ahí siempre latente. Son personas que en lo social son muy poco hábiles. Intentan serlo, pero no lo pueden ser porque no son auténticos. Entonces es como este temor de lo que voy a decir, lo que voy a hacer, y si no le gusta, y si el cómo me veo o cómo me expreso no es agradable para el otro. Entonces eso provoca que nosotros nos relacionemos siempre desde la ansiedad, desde el temor, y nos deja, como nos cierra el camino para poder realmente ser quienes nosotros queremos ser y ser auténticos en esa relación. Y yo creo que el otro se da cuenta de una forma muy inconsciente. Y uno mismo también tiene muchas dificultades de darse cuenta cuando no está siendo auténtico, porque aparte pasan los años, pasa el tiempo y uno está acostumbrado a actuar de cierta forma y de repente no nos damos cuenta de que no estamos 100% alineados con lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Entonces, ¿a qué señales podemos estar atentos para reconocer que estamos viviendo más desde el amoldamiento social que desde la autenticidad? Mira, no es difícil, afortunadamente, darnos cuenta de eso. La incomodidad es la que nos va a indicar. Nosotros somos expertos, nos hemos vuelto expertos un poco en dejar pasar la incomodidad, en aguantarla. ¿Ya? Las banderas rojas siempre están ahí, pero nosotros somos los que no queremos verlas. Yo siempre le doy el ejemplo a mis pacientes y les digo, claro, si yo estoy sentada aquí y me empieza a doler la espalda, ese dolor, esa incomodidad me está diciendo, Tania, tienes que moverte, tienes que cambiar de postura, tienes que accionar. Entonces, ¿yo qué hago? Muevo el cojín y me acomodo. Accioné. Entonces, él me dice cargo de mi incomodidad. La incomodidad te va avisando que hay algo aquí que está raro. El tema es que nosotros lo dejamos pasar. Y muchas veces también terminamos haciendo cosas que no queremos hacer, estamos vinculándonos con personas con las que no queremos estar, y eso también son señales. O sea, si yo estoy haciendo algo y me siento incómodo, o estoy con esta sensación de que en realidad no quiero estar aquí, entonces eso me está diciendo no estás siendo auténtica, porque tú quieres salir de ahí, pero no estás logrando tomar acción. Y hablaste de la ansiedad, que es un impacto muy grande que tiene en nuestra salud mental el no ser auténticos, pero ¿qué otras consecuencias podemos encontrar en nuestro bienestar cuando no somos auténticos? Es que son varias las consecuencias, porque cuando no somos auténticos vivimos una vida que no es la que queremos. ¿Ya? O sea, como te decía recién, como estamos en función de un otro constantemente o de un entorno,
finalmente no estamos como alineados con quién yo quiero ser y qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, de repente, como decía recién, nos vemos haciendo cosas que no queremos. Y eso pone en riesgo también como el desarrollo de una vida plena. Una de las cosas también que no lo mencioné antes, pero que como consecuencia de las cosas que nos puede avisar, por ejemplo, cuando nosotros estamos dejando de ser auténticos, es la sensación de estar perdidos. Muchas de las personas que se atienden conmigo me dicen: Tania, yo me siento como perdida, como que no sé lo que me gusta, no sé lo que quiero hacer, no sé si realmente estoy bien en este trabajo, y se pierden, saben que tienen que tomar acción, pero no saben cómo decidir, o sea, cómo tomo esta decisión. Y yo les digo: fácil, ¿qué es lo que quieres tú hacer? Sí, me gustaría hacer esto, pero es que me da miedo, no sé, alguien se va a enojar. Entonces, en el fondo, muchas veces nos vemos como atrapados también en una vida, como te digo, que no queremos. El tema es que como está el temor a la base, es muy difícil movilizarnos, porque al final del día, no sé, imagínate una persona que está perdida. Me acuerdo de una persona que una vez me contó que estaba súper perdido, y cuando empezamos a ver, porque me dice, no sé, tengo ganas de llorar, me siento súper infeliz en mi relación de pareja, como que me dan ganas de terminar, pero no sé si es lo correcto, ¿cierto? Y entonces empieza a tener sintomatología como más bien del trastorno del ánimo, ¿ya? Con mucho desánimo, desmotivación, angustia. Y cuando empezamos a escarbar ahí en la historia que estaba pasando, resultaba que esta persona se había un poco como adaptado a las exigencias de su pareja, una pareja que caía incluso en actos un poco violentos, ¿ya? Entonces, finalmente él como que estaba en modo aguantar, y se vio ahí aguantando estas cosas, estas como una situación que lo tenía muy incómodo. Entonces, como estaba en esto, él me decía: no, pero es que ¿cómo voy a accionar? ¿Cómo voy a terminar con mi pareja? Porque si eso pasa, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con la vida de ella? Llevamos tantos años juntos. Entonces había un montón de creencias ahí que estaban sosteniendo esta decisión del quedarse, del aguantar el estar ahí. Entonces, y la consecuencia directa fue justamente perderse. ¿Cómo hago esto? Me siento mal, es evidente, no estoy cómodo, pero no sé qué hacer. Entonces, ahí el trabajo justamente es como comprender, ¿no? Cuáles son las creencias que están a la base de esta incapacidad mía de poder accionar. ¿Por qué no logro accionar? ¿Qué pasa ahí? Bueno, y ahí es un tema también de cómo tenemos que resolver esto, porque, como te digo, podemos estar viviendo una vida que realmente no nos gusta, pero acá viene la gran pregunta: ¿cómo entonces uno resuelve? ¿No? Me gustó cómo lo planteaste desde el sentirse perdido. Sí. Porque finalmente lo que se pierde cuando no somos auténticos, no somos coherentes, es nuestra identidad real. Entonces, claro, ¿qué papel juega el proceso de autoconocimiento en que podamos volver a conectar con nuestra esencia real? Claro, es que ahí tenemos que aprender a monitorearnos, tenemos que aprender a leernos. Como te decía, si yo estoy incómoda, yo tengo que ser capaz de leer y de identificar qué es lo que me está incomodando. ¿Ya? ¿Qué de esta situación me es incómodo? Te voy a dar un ejemplo. Yo el otro día, hace poco, me volví a hacer deporte, yo hago box, y yo ya había hecho box hace como 6 años atrás. ¿Ya? Entonces, cuando yo llego a una escuela acá en Viña del Mar, el profesor naturalmente me corrige la postura, me corrige los golpes, y yo me sentía profundamente molesta. Yo decía: ¿pero por qué me corrige si yo sé? Entonces yo decía: pero si yo ya practiqué esto hace 6 años, no es que yo lo haya olvidado. Y después de un rato me dije: bueno, ¿y por qué me molesta que él me corrija? Si al final yo le estoy pagando para que obviamente él haga eso, me corrija y mejore mi técnica y me ayude en el futuro a ser una mejor boxeadora. Y cuando me doy cuenta, y claro, y tenía que ver con una cuestión de ego simplemente. Como de, no, es que yo sé. Entonces cuando yo me di cuenta, dije: bueno, tengo que flexibilizar, porque para eso yo estoy aquí, para aprender. Y naturalmente él me va a corregir y me va a ayudar. Y desde ese momento ya no me sentí molesta cada vez que el profesor me decía: Tania, levanta un poco más el brazo, Tania, cúbrete la guardia. Dije: claro, sí, eso me va a ayudar a mejorar. Pero tuve que hacer este trabajo de monitorear qué es lo que me está pasando. Yo identifiqué la incomodidad, pero era como, acá el trabajo difícil es identificar qué es lo incómodo de esta situación que yo estoy viviendo. Y ese es el desafío. Y cuando logramos identificarlo, es cuando
aparece la creencia que está a la base, y ahí viene el otro desafío, que es poder como identificar de dónde viene esa creencia y poder accionar y cambiar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo, el tema del box de nuevo, yo probablemente lo que me estaba pasando a mí era como, no, es que yo sé más que él, o yo me conozco, yo sé que lo estoy haciendo bien. Entonces, cuando yo permito que él me corrija y reviso, digo, claro, mi creencia es como que yo después de 6 años seguí siendo la boxeadora que era antes, y en realidad no es así. O sea, el cuerpo olvida, yo olvidé también ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, cuando identifiqué eso, dije, ya, bueno, vamos a soltar y vamos a ponernos en función de reaprender nuevamente. Claro, y ahí, como mencionabas tú, es un proceso difícil. ¿Y cuál es ahí el rol de la autocompasión cuando estamos pasando por este proceso? Sí, yo creo que es importante poder ser autocompasivos. Las personas en general tendemos a ser súper duros con nosotros mismos. Tendemos a castigarnos mucho, a ser muy críticos también. Pero yo creo que tenemos que practicar el cariño hacia nosotros. O sea, es como analizar, como te digo, la situación. Porque, oye, esta situación es difícil, o tal vez me equivoqué, pero no pasa nada. Cometí un error, lo puedo corregir, lo puedo enmendar y puedo aprender. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que, vuelvo, si yo no soy auténtica, probablemente yo me voy a castigar, porque las personas que no son auténticas, y estamos hablando de que viven en función de lo que el otro quiere ver de mí, están constantemente siendo cuidadosas de lo que hacen y cómo lo hacen. Y si de repente hicieron algo y causaron, no sé, una reacción en la otra persona que no era esperada, se castigan y dicen, ay, no, pero viste, lo hice mal, hice que se enojara, se molestó conmigo. Entonces, esa rabia, esta cosa de me equivoqué, va a quedar ahí anclada, porque está anclada a la creencia de que eso yo no debía haberlo hecho. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros logramos ser auténticas, yo creo que se da de manera natural que también seamos mucho más compasivas con nosotras mismas. Yo creo que eso se va a dar así. ¿Mm? Porque en el fondo, cuando tú eres auténtico, tú no tienes miedo de ser quien eres, y si cometiste un error, que obviamente eso es normal, cometemos errores, te vas a decir, bueno, cometí un error, perdón, me equivoqué, voy a tratar de repararlo y continúo. No me persigue el momento. Cuando nosotros no somos auténticos, los momentos nos empiezan a perseguir. No sé si te ha pasado alguna vez, Josefina, que no sé, estabas en alguna situación, por ejemplo, un conflicto con alguien, una discusión, y de repente querías decir algo y dijiste, no, mejor no lo digo, mejor me aguanto, ¿para qué? No es tan importante. Pero pasa la situación y después te quedaste todo el día pensando en eso. ¿Y por qué no lo dije? Y si lo hubiera dicho, o sea, hubiera sido mejor. Pero y te quedas ahí rumiando eso. Y claro, yo digo, el momento te persigue porque no lograste atajarlo. Cuando tú eres auténtico, tú atajas inmediatamente la incomodidad. Oye, me incomodó esto que dijiste, perdón, discúlpame, pero me parece que no es adecuado la forma en la que estás diciéndomelo. ¿Entiendes? Entonces, si tú eres capaz de atajar el momento y decir lo que sientes en ese momento o cómo te hace sentir eso que la persona está haciendo, el resto del día ese momento no te va a perseguir porque tú ya lo solucionaste en ese mismo instante. Claro, al final igual tiene harto que ver con la valentía, con el amor propio y con la valentía de que no es fácil aceptarse también con las sombras. Como que de repente cuando estamos en el camino de autoconocernos y de aceptar todas las partes de nuestro ser, nos encontramos también con partes que quizás no nos gustan tanto y que a veces ahí eso es lo que nos cuesta más, como atrevernos. Como dices tú, por ejemplo, estamos en una discusión, hay algo que queremos decir, nos callamos y muchas veces nos callamos porque no queremos dejar salir como partes que quizás consideramos un poco más oscuras de nosotros mismos. Estuvimos hablando igual al principio de la conversación sobre los vínculos, la forma en la que afecta la autenticidad, la forma en la que nos vinculamos. Y en ese sentido quería preguntarte cuál es la importancia y cómo cambia nuestro entorno cuando nosotros somos auténticos. Oh, perfecto, me encanta esa pregunta porque, a ver, ser auténticos te permite cuidar el vínculo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, estoy con mi esposo y él hace algo que a mí me molesta o algo que a mí me incomoda o algo que a mí me hiere y yo no le digo eso, o sea, no le expreso lo que a mí me está pasando, yo a él no le estoy dando la oportunidad de poder corregir eso que él hizo, ¿vale? Porque
además mi marido no es adivino, o sea, él no tiene cómo saber. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si yo no le digo, yo no atajo el momento y no le digo, oye, espérate que me estás hiriendo con esto que me dices, de alguna manera yo estoy perpetuando que eso se mantenga. Entonces va a pasar una vez, va a pasar dos, va a pasar tres, y por cada vez que pase yo me voy a ir resintiendo. Pero en el fondo es mi responsabilidad poder decirle a él, oye, para un poco, porque sabes, me pasa que esto me hiere. No es responsabilidad de él adivinarlo, es mi responsabilidad poder planteárselo y expresarle eso. Ahora, si yo le expreso mi incomodidad a mi marido y le digo, mira, me molesta esto, esto me incomoda, yo le estoy dando a él la oportunidad de que él también cuide el vínculo conmigo. Él me podría decir, ay, Tania, perdón, discúlpame, no me di cuenta, lo lamento, nunca más lo voy a hacer. Y él corrige su accionar, entonces yo dejo de resentirme y el vínculo se cuida. Pero si él no acoge lo que yo le estoy diciendo y me dice algo así como, ay, que eres exagerada, no es para tanto, y él repite entonces la acción, probablemente ahí la decisión de mantener el vínculo va a ser mía. Voy a decir, bueno, acá yo ya puse el grito, di aviso, pero él no estaba acogiendo. Entonces, ahí yo tendría que ver qué quiero hacer yo con eso entonces. Insisto, repito, doy el paso al costado. O sea, ahí también vuelve a ser mi responsabilidad. Pero la idea acá es como atajar el momento y poder decirle a la otra persona lo que a mí me está pasando con lo que hace. Yo estoy cuidando el vínculo, pero también le estoy dando la oportunidad a la otra persona de que lo cuide. ¿Entiendes? Por eso es que dice, oye, perdón, no me di cuenta, no lo hago más, se corrige entonces. Y podemos tener un vínculo mucho más genuino, desde el cuidado, desde el cariño. Claro, porque hablaste de la inconformidad. Entonces muchas veces nos quedamos estancados en estar inconformes con, como dices tú, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra vida en general, porque no nos atrevemos a exigir lo que necesitamos. Claro, porque es que justamente eso, porque ahí a la base probablemente está el temor de que si yo exijo lo que yo quiero, y puede ser algo muy sencillo, puede ser incluso respeto. Oye, yo necesito que en esta relación nos respetemos, pero si yo tengo a la base la creencia de que este accionar o este expresar lo que yo siento podría romper el vínculo o podría hacer que la otra persona se enoje y me deje, naturalmente yo entonces no voy a querer intervenir. ¿Me entiendes? Pero ahí tenemos el problema, porque por eso el revisarse es muy importante. Es como, ¿realmente esta persona se va a enojar si yo le digo, oye, me siento mal con lo que hiciste? O sea, yo tengo que revisar eso. ¿De dónde estoy sacando esta idea? ¿De dónde sale esa idea? Porque esa idea es la que no me deja tomar acción, es la que no me deja expresarle. ¿Sí? Entonces ahí viene esto que decía yo antes del monitoreo. A ver, espérate, me está pasando esto, estoy incómoda. No, pero es que me da miedo decirle porque se puede enojar. Ya, pero ¿y de dónde saqué que se va a enojar? ¿Y cuál es el problema que se enoje? También, hacernos esas preguntas. Uh-huh. ¿Cuál es el problema que se enoje? ¿Qué podría pasar si se enoja? ¿Qué anticipo yo que podría suceder? Entonces, ahí es que nosotros tenemos que siempre monitorearnos y ser capaces de tomar acción en el momento, ojalá. No mañana, no a la semana siguiente ni al mes. ¿Ya? Porque eso encima es confuso. Imagínate si yo le digo a mi marido, no sé, estamos discutiendo y yo le digo, oye, pero es que ¿te acuerdas que hace 5 meses tú me dijiste? Él me va a decir, ¿de qué me estás hablando? Hace 5 meses ni siquiera recuerdo. Porque ahí ya perdió el sentido. No fue en el momento adecuado. A ti te sucede algo, tú sientes incomodidad, inmediatamente tienes que intervenir. Y esa es la parte difícil, pero así es como uno se cuida a sí mismo y cuida también las relaciones con los otros. Claro, y hablaste de lo que anticipamos. Al final es como esta ansiedad de perder a una persona, por ejemplo. Y yo siento que también requiere valentía el atreverse a que cuando somos nosotros mismos puede que perdamos personas. Puede que las personas con las que habíamos conectado cuando éramos un personaje que habíamos armado ya no conecten con nosotros cuando somos nosotros mismos desde nuestra versión más honesta. Claro, porque imagínate si tú estás accionando desde la expectativa del otro, desde lo que el otro quiere de ti, el otro está muy cómodo también con eso. Es claro. Como, la Josefina, mira, hace todo lo que yo quiero. Para él es muy cómodo. Y muchas veces la gente también se aprovecha de eso. Por eso también salimos heridos. Por eso, bueno, y hay que ser majadera, pero es peligroso no ser auténticos. Nos pone en peligro. Por esto mismo, porque la gente también se aprovecha de esta postura mía del aguantar, del no decir,
del de yo cumplo tus expectativas. Entonces, cuando nosotros somos auténticos, nosotros logramos defendernos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros volvemos a la autenticidad, y eso es algo que yo he visto, es que tu entorno se molesta, se incomoda. Es como, oye, pero tú antes no eras así, tú antes no decías lo que te molestaba, o antes no te molestaba esto. Y ahí tú dices, bueno, en realidad siempre me molestó, pero nunca lo dije. Y el entorno se va a incomodar y lo va a encontrar extraño. Y de ahí, claro, lo que tú decías al comienzo, probablemente la relación se quiebre o se pierda, porque ya para el otro no va a ser cómodo que tú seas así de auténtica. Porque ahora tú vas a ser capaz de poner límites, vas a poder ser capaz de decirle, oye, basta, ¿cierto? Como de reconfigurar un poco la relación desde lo que también para mí es importante y desde quién yo soy hoy día. Y eso, para alguien que ya venía acostumbrado a este ser tuyo como más sumisa, más silenciosa, ya no es tan cómodo entonces. Claro, está ese peligro, entre comillas, que podríamos decir por un lado, pero el lado luminoso es que también tenemos la posibilidad de conectar con nuevas personas en base a que ellos puedan sentirse identificados con nuestra versión más real y que podamos conectar desde nuestros verdaderos intereses. Claro, pasa que cuando uno es auténtico, eso se nota. Eso se nota y te vas a dar cuenta. Yo me acuerdo alguna vez atendí a una chica que vivía mucho desde la expectativa del otro y era una persona muy ansiosa, de muy mal humor. O sea, ella se molestaba consigo misma, pero la gente veía eso, veía una persona molesta, una persona que estaba siempre así como enojada. Y cuando hicimos el trabajo terapéutico, ella logra la autenticidad. Y ella me dice, Tania, es que ahora me doy cuenta de que como que ahora a la gente le interesa estar conmigo, quieren compartir conmigo. Y yo le digo, claro, eso es una consecuencia natural, porque se dan cuenta de que ahora eres tú. Ahora logran conocerte a ti. Ahora claro. Tú incluso te abres más. Cuando uno no es auténtico, uno no se abre. O sea, uno no cuenta mucho de sí misma, porque podría ser amenazante hablar de mí, de quién realmente yo soy. Porque yo al final, recordemos, estoy en función de lo que yo creo que tú quieres escuchar. En cambio, cuando tú eres auténtica, las personas lo notan y nosotros también nos abrimos. Decimos, oye, sí, mira, yo soy así, me da miedo esto, me gusta esto, soy capaz de hacer estas cosas, o de repente estas son mis debilidades, y no me da vergüenza, y me abro al otro. Y eso atrae también a las personas. Nos gusta estar con personas que son auténticas. Uh-huh. No, ¿por qué? Porque nos sentimos en confianza, claro. Porque sentimos que vamos a ser también respetados por esa persona. O sea, que podemos equivocarnos y no nos van a criticar, no nos van a juzgar, no se van a burlar de nosotros. Entonces, uno genera relaciones mucho más genuinas, ¿cierto? Y se rodea de personas también que nos aceptan y que nos quieren así como nosotros somos. Claro, y eso lógicamente tiene un tremendo impacto en nuestro bienestar. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que esto de las creencias limitantes, las creencias que están a la base de esta incapacidad de ser auténtico, nos llevan finalmente a una vida que no queremos, y eso también aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, aumenta como las posibilidades de que yo tenga algún trastorno del ánimo y que finalmente pueda desarrollar tal vez una patología psiquiátrica, de salud mental. Y respecto al mundo digital, que yo suelo hablar harto de las redes sociales, no es que las quiera satanizar, pero sí creo que es importante hablar de ellas porque al final estamos viviendo un poco una dualidad en que tenemos por un lado nuestra vida real y por otro lado nuestro yo digital. Entonces, claro. ¿Qué pasa con la autenticidad cuando hablamos del mundo digital? Porque creo que hoy por hoy entendemos mucho las redes como un lugar donde la autenticidad un poco va a morir, ¿no? Oh, ojalá que no. No, ojalá que lo que estemos viendo nosotros sean auténticos. De hecho, estoy pensando que a mí lo que me pasa, esto es lo personal, pero de los perfiles que más sigo en Instagram es de gente que yo siento que es muy auténtica. ¿Ya? O sea, personas que se permiten mostrarse en el día a día de repente despeinados, que se permiten equivocarse y se ríen de sus errores. Y yo digo, ya, esta persona me encanta. Ya, pero claro, muchas veces lo que estamos viendo del otro lado no es realmente así. O sea, también hay una cuestión acá de querer ser, o sea, en este mundo tan competitivo, todos queremos ser el mejor, todos queremos vernos de la mejor manera, ser el profesional más exitoso. Entonces tendemos como a mostrar esa parte, ¿cierto?, de nuestra vida y no la otra. Entonces, claro, si una persona
tiene una baja autoestima, por ejemplo, porque la creencia es que no es suficiente, entonces va a tomar las redes sociales, va a mirar y va a estar constantemente intentando llegar a eso que está viendo. O sea, mira ella, mira lo que logró, ay, yo quiero eso, pero ¿cuánto me falta? Me falta mucho, no lo voy a lograr. Entonces, finalmente como que termina reafirmando lo que yo no soy o lo que me falta para hacer. Y ese juego es súper peligroso. Entonces, yo creo que hay que, no sé, ser más bien críticos al momento de ver las redes sociales, preguntarnos qué tan real es esto, y si realmente es tan valioso, porque también hoy día hay una cosa de que mientras más yo tengo, mientras más exitoso soy, que está muy, muy ligado a lo material, voy a ser más feliz. Ya, o sea, es como... Y eso no es realmente así. O sea, entonces, claro, no podemos poner la felicidad en función de esto, de lo que yo tengo en lo material, o de quién yo me muestro que soy. No que... Ahí tenemos que lograr como ser lo más auténtico posible y ver lo que realmente a mí me hace feliz. Tal vez no me hace feliz tener la gran casa, el gran auto, el último modelo de celular. Porque, ojo, probablemente yo quiero todo eso porque yo creo que eso es lo que a mí me va a dar valor. Eso es lo que el otro va a ver de mí y me va a hacer valiosa. Pero ahí la postura crítica es clave. O sea, ¿realmente es así? ¿Eso es valioso o no? Claro, porque hablaste del rol de la comparación, de la competencia, que está a un nivel tremendo en las redes sociales. Sí. Y finalmente, la base de esta conversación, la base de la pérdida de la autenticidad va en que nos amoldamos a la sociedad, a lo que la sociedad quiere de nosotros. Sí. Y en las redes sociales nos encontramos con estándares tremendamente altos de lo, como dices tú, de lo que es la felicidad. Claro, claro. Sí, o sea, porque nos venden eso finalmente. Nos venden que eso es lo relevante, que eso nos da valor. Y ojo con esto, porque, a ver, si yo pongo el valor afuera, ¿ya? Si mi valor depende de la aprobación del otro o depende de lo que el otro cree de mí, ahí tenemos un problema terrible. Porque el valor está dentro de nosotros, lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Porque imagínate que si yo pongo el valor afuera, en este otro, en este entorno, y de repente, no sé, por algún motivo alguien reprueba algo que yo dije o algo que yo hice, entonces inmediatamente el significado de eso es como, yo no tengo valor. Y eso es muy peligroso, porque como decía yo recién, nosotros podemos equivocarnos y eso nos va a pasar, nos equivocamos en la vida. Pero si yo siento que tengo valor independientemente de mis errores, no, entonces el error no se va a convertir en algo que amenaza mi ser, mi autoestima o cómo yo me defino. No va a ser relevante el error. Da lo mismo, me equivoqué, bueno, pero yo sigo teniendo valor. Pero si yo vivo en función de la expectativa del otro, un error o una equivocación inmediatamente va a afectar esto que yo siento que yo soy o el valor que yo tengo. Claro, ¿cuál es la relevancia de trabajar en nuestro amor propio en ese sentido? Es que bueno, justamente primero tenemos que darnos cuenta de eso, de que algo pasa, que algo no está bien. Nosotros estamos muy acostumbrados como a dejar pasar la incomodidad, a dejar pasar las banderas rojas, o sea, muchas veces nos vemos como en esto de adaptarnos a lo que nos es incómodo. Cuando tú no estás bien contigo mismo o contigo misma, tú te das cuenta, eso es algo que tú puedes sentir, ¿ya? Pero finalmente es como, no, lo dejo pasar, no es tan relevante, pero ahí viene como la cadena de sucesos que terminan en una vida que no nos gusta, que no queremos, que no nos acomoda, o sintiéndonos como que no somos la persona que queremos ser. Entonces, cultivar el amor propio, cultivar el autocuidado es un trabajo constante de cada día. Pero acá yo creo que la clave es atender a esto que sentimos. O sea, por ejemplo, yo soy súper creyente de que el instinto es algo a lo que nosotros tenemos que atender siempre. O sea, si a mí la guata, yo le hablo así a mis pacientes, le digo, oye, conecta con la guata, pero dime qué sientes ahí. Si yo conecto con lo que siento y digo, a ver, espérate, acá hay algo raro, hay algo que parece que necesito atender, y me reviso, digo, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y logro identificarlo, entonces tengo que tomar acción. Pero hoy día, además por la vorágine de la vida, el trabajo y todo, a uno le pasa que se siente incómodo, que la guata me está diciendo algo, pero no lo atendemos. Decimos, no, lo veo mañana porque ahora estoy demasiado ocupada. No, porque tengo que trabajar. En la noche lo veo. Y finalmente pasan los días y nos vamos también
desconectando de nosotros mismos. O sea, esta sensación del estar perdido, que yo hablaba hace un momento, tiene que ver porque yo ya no tengo esta coherencia, ¿no? No tengo esta coherencia de, oye, me siento de esta forma, tengo que tomar acción basándome en esto, ¿no? O sea, ya perdí como que me desalineé, digo yo, me desalineé de mí mismo. Entonces, ahí la única forma, yo creo, es siempre atender a la incomodidad y tomar acción. Si nosotros no lo hacemos, viene el camino en que nos vamos a perder y vamos a tener al final una vida que está en función de un otro y no de mí mismo. Uh-huh. Y mencionaste algo que me parece muy relevante, que es sobre el día a día, porque muchas veces creemos que llegar a ser auténticos es un destino, pero quizás es más un camino, es decisiones que tomamos día a día, todo el día, constantemente, para tratar de acercarnos más a nuestra esencia. Sí, es un ejercicio que tenemos que hacer a diario, porque al final es una actitud de vida, ¿no? Nosotros, no sé, yo creo que todos, ojalá sea así, pero todos queremos ser mejores personas siempre, ¿ya? En general, o sea, ser la mejor mamá posible, la mejor hermana posible, la mejor pareja posible, la mejor amiga, o sea, ojalá todos tuviéramos como esa intención, pero si tú la tienes, está genial, porque en el fondo vas a estar preocupada de entregar lo mejor de ti. Pero ahí yo tengo que siempre hacer esa revisión, siempre hacer ese ejercicio. No sé, estoy pensando que en el día a día nosotros también siempre nos encontramos con situaciones que son difíciles para uno. Puede ser con un colega, puede ser con tu pareja, con una amiga, con alguien. Y tú tienes que revisar cómo tú estás actuando en ese día a día. ¿Qué estoy haciendo yo? Por ejemplo, si algo me molestó, oye, y me molestó y lo dije, ¿y fui capaz de decirlo o no fui capaz? Parece que no fui capaz. ¿Y por qué no lo dije? Y darle una vuelta a eso. O por ejemplo, si de repente sin querer, no sé, herí a alguien y me lo dice, o tal vez tengo la sensación, como te decía yo hace un momento, como mi intuición me dice que tal vez le hice sentir mal con lo que dije, yo ahí también tengo que accionar. Oye, ¿te hice sentir mal con lo que dije recién? ¿Te sientes bien? ¿Me entiendes? Porque puede ser que nos hayamos equivocado, pero ese es el constante, yo creo que la forma de vivirlo en el día a día es en este constante monitoreo de lo que yo hago, de lo que yo siento y también de cómo este accionar podría estar afectando a mi entorno, cómo yo influyo en mi entorno, qué está pasando en mi entorno. O sea, tenemos que ser muy buenos en leernos a nosotros mismos, pero también leer cómo yo afecto, cómo yo impacto a quienes me rodean. Eso es súper relevante y ese ejercicio nos va a ir ayudando siempre a ser mejores y a estar siempre muy conectados con nosotros mismos, ahí muy alineados y como en esta armonía, ¿cierto? Que desde la libertad nosotros tenemos esta coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Claro, y muchas veces operamos desde el inconsciente. Quizás ahí ser más conscientes en nuestro día a día es un tremendo factor a considerar cuando tratamos de ser más auténticos. Sí, lo que pasa es que muchas cosas se dan desde la inconsciencia, o sea, me refiero como... Es difícil ser conscientes porque estamos nosotros pendientes de muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas constantemente. Estamos sobreestimulados aparte. Totalmente, claro, y es como complicado porque, no sé, esto como de no atender, ¿no? Como te decía, tal vez yo me hago consciente, pero no atiendo porque no tengo tiempo, porque tengo que atender otras cosas que son más importantes, porque o le bajo también el perfil, o no, es que tal vez no es tan relevante, sí, está un poco incómodo, pero no importa, si igual podemos aguantar un poco más. ¿Me entiendes? Entonces, claro, cuando está en el nivel inconsciente es mucho más complicado, pero si llegó a la conciencia, si nos dimos cuenta de la incomodidad, ahí tenemos la oportunidad de atenderla entonces. Oye, aquí me tengo que hacer cargo, ¿vale? Pero, claro, no muchas veces pasa así por esto que decimos de la vorágine de la vida, por el sobreestímulo, porque si no es una cosa es otra. Hoy día está difícil hacer la vida por muchas cosas, pero por lo mismo tenemos que atender más que nunca al cómo nos sentimos, porque necesitamos ser leales a nosotros mismos, necesitamos ser fieles a quienes nosotros queremos ser. Sí, qué importante ser fieles a quienes queremos ser, porque... Cuando no somos auténticos, como mencionaste tú en varios momentos de la conversación, se proyecta en todos los niveles de nuestra vida, en nuestras oportunidades laborales, en nuestro círculo cercano. Entonces, finalmente, cómo nos conectamos con nuestro interior moldea mucho la realidad en la que vivimos.
Sí, exactamente, lo dijiste muy bien. Efectivamente, si yo logro ser auténtica, por ejemplo, y logro atender en el momento, probablemente eso me va a llevar a, a una mejor vida, ¿no? Me va a dar más oportunidades. Estoy pensando en una persona que una vez me dijo que le habían ofrecido como un cargo mucho más alto del que estaba, pero tenía un síndrome del impostor del terror, o sea, como yo no puedo, pero ¿cómo? No sé ni siquiera por qué se fijaron en mí, yo no lo voy a poder hacer, yo no soy tan capaz, no soy tan suficiente. Entonces cuando empezamos a comprender de dónde venían estas creencias, y claro, tenían que ver con la infancia, con la historia, ¿cierto? Que esta persona consideraba que casi que por suerte alguien se dio cuenta de su talento, así como, porque no, es que tal vez me tenía buena el jefe y por eso me ofreció este cargo. Pero es como, no, pues dámonos cuenta quizás de cuántas oportunidades te perdiste antes por creer de que no era suficiente. Entonces ahora ese trabajo se dedicó un poco a derribar esa creencia, de construirla para que pudiera atreverse a este nuevo desafío que era este nuevo cargo. Creo que la exigencia, la autoexigencia, tiene un tremendo papel en la falta de autenticidad muchas veces. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros somos, o sea, nosotros no es difícil caer en la autoexigencia, ¿ya? Nosotros siempre, tal vez movidos por esto de ser siempre mejores, por esto que hablábamos de hoy día, de la vida, ¿cierto? De las redes sociales que nos dicen, no, tú tienes que ser más bonita, tienes que ser más inteligente, ganar más dinero, ser mejor, mejor, mejor. Entonces caemos en esto de exigirnos, ¿no? Pero no nos hacemos, y ahí viene lo que mencionaba yo hace un momento, pero no nos hacemos la crítica, ¿no? Como este cuestionamiento. A ver, espérate, tengamos un poco de ojos críticos. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué de repente me voy enganchando con estas exigencias que me pone el otro? O sea, ¿por qué yo hago eso también? O sea, estoy pensando también en mujeres que son madres y que están ahí como viviendo de una manera súper culposa la maternidad porque se sienten constantemente torpes, que no saben, de que no son lo suficiente para sus hijos, no lo están haciendo bien. Y claro, cuando revisas hay un entorno muy exigente también ahí. Pero el tema, y aquí va a estar interesante porque el problema no es que el entorno sea exigente. En sí mismo el problema no es ese. No es que alguien me diga, oye, tú tienes que ser la mejor. El problema es, ¿qué hago yo con eso que el otro me está diciendo? Ahí viene como la problemática principal, porque el otro puede exigirme, el otro puede presionarme, pero depende de mí de la manera en la que yo voy a actuar. O sea, tú me estás presionando, yo enganché con eso, entonces voy a autoexigirme. Pero yo también podría decir perfectamente, ¿sabes qué? Yo no necesito que tú me presiones. Yo sé lo que hago, yo estoy bien, te agradezco el comentario, pero esta es mi vida. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces llegan las personas a decirme, no, pero es que mi pareja, no sé, él es súper descuidado y es súper exigente conmigo y siempre me critica. Y yo le digo, ya, pero espérate, ¿y qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú cuando él te critica? No, nada, no le digo nada, me da pena nomás, pero no digo nada. Pero espérate, ¿y le dijiste que a ti te molestaba? ¿Le dijiste que a ti te incomodaba esa crítica o que te hería esa crítica? No, sí, ya le he dicho varias veces. Ok, pero ¿y cómo se lo has dicho? ¿Y por qué crees que él no acoge, que él no atiende a eso? Entonces, es muy importante también, ahí vuelvo con el tema del monitoreo, porque si yo me estoy dando cuenta de que estoy siendo autoexigente conmigo, tengo que preguntarme, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué me exijo tanto? ¿Para qué? ¿De dónde sale esto de exigirme? ¿Es realmente algo que yo, no sé, nació de mí? ¿O en realidad es algo que viene de afuera? Instalado desde afuera. ¿Y de qué forma podemos trabajar día a día para conectar con una versión más auténtica de nosotros? Bueno, lo del monitoreo yo creo que es relevante siempre ser muy crítico, siempre y crítico con lo que estamos haciendo. Ya yo tal vez no sé si peligroso decir esto, pero en el fondo me refiero como tenemos que cuestionarnos lo que nosotros hacemos, lo que no hacemos, porque acá es como, oye, hice esto o dejé de hacer esto, pero ¿por qué dejé de hacerlo? ¿O por qué lo hice así? ¿Por qué me salió así? No sé, por ejemplo, aquí una experiencia personal, pero yo desde muy chica crecí, mi papá siempre, yo fui una mujer muy distraída, una niña muy distraída,
de las que perdía las cosas, de las que si me hablaban ¿qué? No, Yo también. estaba en otra. Entonces mi papá me decía siempre, Tania, tú tan pajarona, tan pajarona. Y yo crecí con esa idea del pajarona. Entonces pasa que ahora de adulta, de grande, me he visto diciéndome a mí misma, si se me pierde algo, olvido algo, digo, ay, pero tan pajarona. Y claro, después como cuando hago la reflexión digo, a ver, espérate, ¿qué me estoy diciendo? ¿Por qué me estoy diciendo esto? Ah, porque mi papá me instaló la creencia, ok, pero ¿realmente soy tan distraída? Ah, parece que sí, o parece que tengo mala memoria. Bueno, y si es así, no pasa nada, uso una libreta, uso una agenda, ya, pero hay que tener cuidado, o sea, hay que siempre estar revisando esto de lo que hago, lo que digo, de las formas de cómo yo acciono en el mundo. ¿Y por qué acciono así? ¿Por qué me sale así? ¿Por qué esto me hiere? ¿Por qué esto me duele? Yo creo que es muy importante para lograr esto de ser auténtico, revisar nuestros dolores. ¿Por qué esto me duele? ¿Por qué lo que hablaba de mi entrenador de boxeo? ¿Por qué cuando él me corrige yo me incomodo y me enojo? ¿Por qué me pasa esto? Entonces desde ahí intentar entenderlo y desde ahí también corregirlo. Porque si yo ando por la vida enojándome cada vez que alguien me corrige algo, te aseguro que lo voy a pasar pésimo. Por eso es tan importante, porque al final esto, como decía hasta hace un momento, se extrapola también a otras situaciones, porque es una forma de estar en el mundo. Yo estoy en el mundo no aceptando las correcciones o las críticas de otros. O tal vez las sugerencias de otros. Y si yo ando así por la vida, cada vez que alguien me sugiera algo, me critique algo o me haga un comentario, a mí me va a doler. ¿Sí? Uh-huh. Entonces voy a estar expuesta a eso. Y claro, nosotros trabajamos, hacemos cosas, entonces vas a estar siempre expuesta a esa situación, a ese dolor. Siempre te va a relucir, en el fondo, la crítica o el comentario del otro como algo doloroso. Por eso es importante que lo superemos. Decimos, a ver, espérate, ¿por qué me duele esto? Ah, no, porque en realidad es puro ego nomás. Ah, ya, bien. Entonces, desde ahí yo puedo como corregir y empezar a vincularme o empezar a vivir la vida también desde otro lugar. Desde el aceptar la crítica, la sugerencia, lo que el otro pueda contarme y que me pueda a mí enriquecer naturalmente de alguna manera. Estar abierta a eso también. Claro, y eso puede parecer muy difícil, pero es al mismo tiempo muy liberador. Claro. Sí, o sea, efectivamente es liberador porque imagínate que ya tú te sientes en confianza contigo misma, te sientes capaz, o sea, aparece la sensación de capacidad también. Es como, me voy a comer el mundo porque yo puedo hacer esto. Ya los desafíos, hay una cosa que yo aprendí de una colega psicóloga, que yo trabajaba con ella y un día yo le digo, oye, colegas, que sabes que te tengo una mala noticia, le digo yo, es que esto no nos resultó. Entonces ella me dice, Tania, calma, me dice, no, eso no es una mala noticia, eso es solo una noticia. Ah, yo dije, claro, tienes razón, sí, me dice, eso es una situación a la que tenemos que atender, pero no es una mala noticia. Claro, yo dije, sí, pues tienes toda la razón. Entonces, ahora cada vez que me pasa algo, yo digo, esta no es una mala noticia, no es un problema. No, es que tengo muchos problemas. No, tengo muchas situaciones que resolver. Eso es, cambiar el significado. Claro, qué importante resignificar en ese sentido. Claro que sí. Sí, tenemos que cambiar el significado de las cosas. O sea, yo creo que esto, como te decía, de los problemas, uno como que, a ver, como decía Maturana, el lenguaje construye realidades también. Uh-huh. Entonces, si cada cosa que sucede, que se me pone un poco cuesta arriba, para mí va a ser un problema, porque yo siento que no voy a ser capaz entonces de solucionarlo, o sea, lo vas a pasar mal. Es una situación. Y ahí es como, ok, tengo que resolverla. ¿Tengo las capacidades de hacerlo? Sí, parece que sí. Perfecto, vamos entonces. O no, parece que no, tal vez me va a costar un poco más. Bueno, ¿a quién le pido ayuda? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo resuelvo? Y ahí le echas mano a la red de apoyo, a la familia. Si necesitas estudiar, estudias, no sé, pero en el fondo, de alguna forma, tomas acción para poder resolver esa situación que se te presentó. Claro, como bien dicen, lo único sobre lo que tenemos control es la actitud con la que damos frente a los problemas de la vida. Exactamente. Por eso yo te decía, el problema en sí mismo no es que venga el otro y me diga, oye, lo hiciste mal, oye, te critico. Es, ¿qué hago yo con eso? ¿Me voy a poner a llorar y voy a esconderme en mi casa?
o le voy a decir, ¿sabes qué? Gracias por tu opinión, pero no me parece correcta, no estoy de acuerdo contigo. ¿Me entiendes? Como Sí. soy yo la que tiene que tomar acción ahí. Porque, ojo, acá, si no nos volvemos víctimas de las circunstancias, nosotros nunca podemos ser víctimas de las circunstancias. No podemos dejar que la vida avance y nosotros ser meros espectadores. Nosotros siempre tenemos que ser protagonistas de nuestra historia. Y esa es la clave. Qué importante eso, un mensaje de volver a tomar las riendas de nuestra vida. Totalmente, pero hay que tomar acción, hay que monitorearse, hay que ser más bien autocríticos. Tenemos que atajar el momento siempre, ser capaces de expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que creemos al otro, siempre. O sea, no atender a la incomodidad nos va a meter sí o sí en un problema. Entonces, vuelvo con la pregunta que hacías hace un momento, ¿cómo hacerlo en el día a día? Es eso, atiende a la incomodidad. Eso es, la incomodidad siempre te va a decir, muévete, acciona. Yo tengo que hacerme cargo de eso, no puedo dejarlo pasar. No es para mañana, para el próximo mes, no, eso es ahora. Tani, para ir cerrando la conversación, me gustaría pedirte que mandes un mensaje a todas las personas que nos están escuchando que se encuentren en el camino de tratar de convertirse en su versión más auténtica. A ver, como mensaje, sí, yo creo que el mensaje más importante es atender a lo que ustedes quieren, atender a lo que ustedes creen. Si ustedes no están conformes con la vida que tienen, si se sienten incómodos de alguna manera en la vida, aunque sea algo más mínimo, siempre atiéndanlo, siempre háganse cargo de eso. Yo no digo que sea fácil, puede ser complicado, pero para eso están también la familia, están los amigos. Uno tiene que ser capaz de pedir ayuda cuando la necesita. Nosotros no podemos quedarnos con el dolor y aislados en este sufrimiento. Tenemos que ser capaces de movilizarnos a pedir ayuda y a pedir apoyo a quienes nos quieren, ¿ya? A quienes nos cuidan o a quienes en algún momento nos cuidaron también. O sea, es siempre atendamos a la manera en la que nos sentimos. Como decía yo hace un momento, la guata siempre nos va a avisar y nos va a decir, tenemos que atenderlo. Y de esa manera nos vamos a cuidar. Genial, Tania. Muchas gracias por tu mensaje y por acompañarnos hoy en esta conversación. Y queremos agradecer también a todas las personas que nos acompañaron en este capítulo de Copago Cero, donde pudimos entender un poco más sobre el valor que tiene el poder ser auténticos, el atrevernos a ser nuestra versión más honesta, el impacto positivo que esto tiene en nuestro bienestar y también en la forma en la que nos relacionamos con los que nos rodean. Así que nuevamente agradecerte, Tania, e invitar a todos los que nos escuchan a seguirnos en nuestras redes para que nos puedan acompañar en el próximo episodio de Copago Cero.